Bien, y ahora es momento de recibir a nuestra entrevistada aquí en la jornada de hoy. Tenemos aquí en la mesa de 8 AM a Soledad Vázquez. Ella es gerontóloga, especialista en adultos mayores, en el cuidado de los adultos mayores. Y la convocamos para hablar de ellos, ¿no? De nuestros padres, de nuestros abuelos y el cuidado en las casas. Los cuidados que tenemos que tener, ya sea en los dormitorios, en el living, en la cocina. Bienvenida a 8 AM, un placer. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, ya veo que desde temprano están con la consigna Sí. de los espacios de la casa. Exactamente. Hay datos que la verdad que a mí me sorprendió. 1 de cada 3 mayores de 65 años se cae cada año. Exacto. Si nosotros preguntamos, en este momento, si tomamos una muestra cualquiera de personas mayores de 65, vamos a ver que si 1 de cada 3 aproximadamente ha tenido alguna caída en los últimos 6 meses, en el último año. Y ese no es el principal problema, sino que lo más grave es que haber tenido una caída es en sí mismo un factor de riesgo para sufrir una nueva caída. Se sabe que de esas personas, la mitad volverán a caer al año siguiente, en el correr del siguiente año, si no se toman determinadas medidas. ¿Y eso se da en la vivienda? ¿Esos datos son, por ejemplo, de donde viven ellos o si van caminando por la calle o alguna situación de esas características? Esos datos son en general, de las caídas en general. Tendemos a pensar que las caídas se dan con más frecuencia fuera del hogar por el pavimento en mal estado, las baldosas, la vereda, los semáforos cortos, los escalones, etc. En realidad, la mayor parte de las caídas se da dentro de la casa, que es el lugar que nosotros organizamos a nuestra manera, que, como decía Viviana hoy, el orden, cómo disponemos nuestro hogar es una decisión nuestra y es donde más nos caemos. Aparte, uno camina de memoria en su casa. Aparentemente sí. Aparentemente sí. ¿Y qué factores son de riesgo, por ejemplo, en los adultos mayores, por ejemplo, en el dormitorio? Bueno, bien. Los principales lugares donde las personas mayores se caen dentro de la casa también están estudiados y son, primero que nada, el baño. El baño. ¿Sí? El dormitorio y la cocina. Y luego, si viene el resto de otros lugares. ¿Sí? Pero el baño es el lugar, y además es el lugar donde se dan las caídas más graves. Claro. Las caídas con lesiones más graves. Porque luego se tiene una caída, luego otra caída, y cada vez son más graves las consecuencias. A todo nivel, porque las consecuencias, así como las causas, son multifactoriales. ¿Sí? Hay causas dentro de la propia persona, cosas que se pueden modificar, un factor de riesgo que no se puede modificar de ninguna manera, que es la edad. Pero luego la mayor parte de los factores de riesgo, los factores predisponentes, son potencialmente modificables. Dentro de estos están lo que ustedes están diciendo, que es los factores extrínsecos, o sea, fuera de mi organismo. Y ahí entra lo que es la organización del ambiente. La organización del ambiente, los hábitos, hacer ejercicio, no hacer ejercicio, la alimentación, corregir los déficits sensitivos sensoriales, ¿sí? Y, bueno, el calzado que utilizo. Sí, bueno, aparecen las famosas alfombras también, ¿no? Bueno. Que uno se engancha con la alfombra, se cae. Pero vos decías, ¿no?, que la probabilidad, una vez que se cae una persona, un adulto mayor, es muy alta que vuelva a repetirse. Está el famoso síndrome poscaída. ¿Se puede explicar bien qué es lo que sucede? Porque además, desde el punto de vista psicológico, hay una afectación importante. El miedo. También. Exacto. Las caídas, bueno, siempre son un signo vital importante, ¿sí? Primero que nada, no son normales de la edad. La gente no se cae porque está mayor, se cae por determinados motivos, ¿sí? Que si los identificamos y los tratamos, bueno, probablemente esa persona podamos lograr que no se siga cayendo. Claro. Lo mejor siempre es evitar la primera caída, pero luego de que una persona se cayó, bien. Y las consecuencias son multifactoriales también, dentro de las cuales están las consecuencias físicas, ¿no? Que son las más claras, las más notorias, pero también están las consecuencias psicológicas. Y a eso es a lo que tú te referís por el síndrome post-caída, que es como antes se llamaba, porque siempre sí o sí se consideraba que había que tener una caída, pero ahora es el síndrome de miedo a caer. Bien. Y es esto, una persona habiendo tenido una caída o no habiendo experimentado un episodio de caída, pero sabiendo lo grave que son las caídas, algún amigo, algún conocido, bueno, le da tanto miedo
caer, que es sinónimo de perder la independencia, ¿verdad? Depender de otros, ser una carga para la familia. De lesiones. Quedar en el suelo y que nadie se entere, ¿sí? Total. Eso es algo que refiere mucho a las personas ahora, que muchas personas viven solas, ¿sí? Quedarme tirado en el suelo y que nadie me venga a ayudar, que nadie sepa que me caí, que nadie sepa qué me pasó. Las lesiones. Bien, eso me da tanto miedo que la precaución o tomar determinados recaudos en la movilidad se transforma en una inhibición. Claro. ¿Sí? Entonces, No lo hago por miedo a... Exacto, la función está conservada. Capaz Yo me que antes puedo iba al mover. almacén y ahora no quiere ir más al almacén porque Ahí va. capaz que se cayó en el trayecto al almacén, entonces ahora no puedo ir más. O ni siquiera, una amiga mía, una tía se cayó y yo no quiero que me pase lo mismo, entonces, ¿sabes qué? No voy más al almacén. Ahí va. Y el cuidado. Y eso que, por supuesto, es reforzado por el ambiente de las personas, la familia, los amigos, incluso los profesionales de la salud. Muchas veces, y con la mejor voluntad, porque nadie lo hace de mal, empezamos a reforzar estos discursos que son incapacitantes. Claro. ¿Sí? Claro, De cuidado, no te subas ahí, no hagas esto, no cambies la bombita, llámame si necesitas. Uno lo hace con sus padres. Claro, pero todo el tiempo es un discurso Todo que está el tiempo súper lo extendido. haces. Sí, todo ¿sí? el tiempo. Y no hagas esto, y no hagas lo otro, y llámame si necesitas sacar algo del ropero. ¿Sí? Entonces, totalmente. si nosotros logramos cambiar esta mirada del no hagas como protección, ¿sí? Vamos a adoptar un camino del adaptar las actividades para que sí las pueda hacer. Exacto. ¿Y cómo se organiza una casa? Ahí va. ¿Cómo se organiza una casa? Si pensamos en el baño, el dormitorio y la cocina como los lugares de mayor riesgo, porque hay muchísimas cosas para hablar, pero para condensar algo que las personas puedan fácilmente chequear así en su casa. ¿Tá? La iluminación de todos los ambientes. Es importante que la casa esté bien iluminada, ¿sí? Y bueno, y más vale poner, luces de bajo consumo o invertir en eso. Si queremos invertir en nuestros padres, por ejemplo, podemos invertir en ese tipo de cosas. Y que las luces estén prendidas sin ir apagando e ir prendiendo por Porque partes. además ahí hay un punto clave, ¿no? Que es la visión. Nada más ni nada menos que se va perdiendo con el paso de los años. Y una cosa que yo capaz la conozco de memoria, no la llegué a registrar bien o no, el concepto de dónde estaba lo perdí momentáneamente y puede ser un factor de riesgo. Por ejemplo, una mesa. Exacto. Muy bien. Lo que ustedes están diciendo es así tal cual. Bueno, entonces, primero que nada, la iluminación de todos los lugares. ¿Sí? Siempre tener alguna iluminación indirecta, por ejemplo, si me voy a dormir, que haya alguna lucecita del pasillo o algo que cuando yo abro los ojos tenga alguna forma de orientarme para dónde andan las cosas. ¿Sí? Después, las alfombras, como decías tú. ¿Sí? La alfombra no es el problema son mis pies que no se pueden levantar lo suficiente para sortear un obstáculo mínimo como es la alfombra. Entonces, la alfombra, si la tengo que tener sí o sí, la pego al suelo. La pego bien, que ningún bordecito se levante. Complicado igual, ¿no? Sí, bueno, claro. pero si no hay manera de sacarla, porque a veces son unas discusiones eternas, ¿tá? De que la quieren tener. Entonces la pego bien, pero la pego con pegamento, claro. ¿tá? Y punto. Y esa es la forma de que la alfombra no se desliza. ¿Sí? Y además, obviamente lo refuerzo con la posibilidad de levantar de ejercicio para levantar los pies. La alfombrita del baño, alfombras con ventosas. Claro. Por más que sea muy linda la alfombra, la de tejido, ¿no? Las alfombras tienen que tener ventosas. Adentro de la ducha están las barritas que se pegan, que son antideslizantes. Eso no junta hongos, se puede limpiar. Claro. Si vamos a poner barandas o agarraderas, que sean empotradas que sean puestas con taco a la pared, no de estas que vienen con ventosas que uno se va con baranda y todo. Claro. ¿Sí? Y en eso es importante uno mismo hacer el ejercicio. Voy al baño, me siento, ¿sí? Y veo si me agarro de algo cuando me voy a parar. Claro. Prestarse atención. Si yo siempre me estoy agarrando del lavabo, me estoy agarrando de algún artefacto, del toallero, hay algo que quiere decir que necesito ayuda para levantarme. Entonces vamos a poner los elementos que corresponden. ¿Y en una cocina? Salimos del baño y nos vamos para la cocina.
primero habría que pasar por el dormitorio, que es el segundo más bueno, dale, andate más al dormitorio. riesgoso. Vamos al Dale. dormitorio. Bueno, en el dormitorio lo mismo. El orden que decías tú es un aliado impresionante para la prevención de caídas. ¿Sí? Yo me voy a acostar y bueno, voy a dejar las cosas donde van. Voy a poner la ropa dentro del ropero o la sillita, el despojador, ese suele quitar espacio en el dormitorio. Los pasajes tienen que ser pasajes amplios, que yo no me tenga que estar poniendo de costado o pasando por arriba de cosas para poder andar. Los acolchados, las colchas, hay gente que le gusta mucho tener grandes cosas que arrastren, que lleguen al piso. Ellos. Totalmente. ¿Sí? Clásico, además. Ahí va. Cortos o metidos adentro del colchón. ¿Sí? Porque sí, es clásico. Contra las esquinas uno se engancha con el borde del acolchado o de lo que sea. La altura de la cama, lo mismo, que sea fácil pararme y sentarme. Esas pruebas las puedo hacer yo permanentemente en mi casa. ¿Sí? Voy haciendo las pruebas. Me paro y me siento con facilidad o me tengo que ir agarrando de cosas. La mesita de luz del costado de la cama, ¿sí? Tratar de que no tenga demasiadas puntas. Y una luz veladora también para poder levantar. Si puedo tener el teléfono ahí, ¿sí? Y algo muy importante, la calefacción. ¿Cómo me calefacciono? Hay sistemas de calefacción seguros y hay sistemas de calefacción muy inseguros para las personas mayores. Y esto incluye el baño. Los calefactores más seguros son aquellos que no dan calor directo, ¿no? Que no queman. Claro. Y estos son los caloventiladores, bueno, el aire acondicionado por excelencia. Sí. Pero las estufas de cuarzo que tanto nos gustan, porque aparte lo que pasa es vemos... que los adultos mayores vienen de esa época. Claro. O sea, nacieron con ese tipo de calefacción. Para ellos es adaptarse a lo nuevo, en realidad. Esa calefacción es una trampa mortal, porque en esa calefacción, en el cuarto, por ejemplo, nosotros no nos damos cuenta cuando estamos dormidos si tiramos así un acolchado, o sea, un almohadón, lo que sea, ¿sí? En el baño o en el cuarto también, si tenemos pocos espacios y llegamos a tener una caída, porque la caída, digo, puede ocurrir. Bueno, yo me voy a caer contra una estufa de estas, me voy a quemar, además de haber tenido la caída. Entonces, mejor calefaccionarnos, sí, pero bueno, cambiemos por un caloventilador, son muy económicos, si se puede un aire acondicionado y lo puedo aprender a manejar fácil también, tienen cortes automáticos además, entonces realmente son opciones mucho más seguras. Sí, totalmente. La iluminación, entonces dijimos, las pantuflas, sí, tratar de tener algo... si no voy a usar pantuflas, bueno, ponerme las medias con gomitas estas antideslizantes y dormir ya con eso puesto. Entonces, si me tengo que levantar de noche, muchas veces tengo una urgencia de... El baño. La urgencia. ida al baño es muy común en los adultos mayores. Totalmente. Y muchas veces en la noche. Y a esa hora, si tomé alguna medicación o algo, no voy a estar tan alerta como de día. Y bueno, y por último lo que decías de la cocina. La cocina, sí, acá estamos haciendo un viaje rápido. La cocina, bueno, nosotros... son tips para los televidentes que en realidad lo que les lleva es a imaginarse dónde están, por ejemplo, y decir, ay, qué razón tiene, mirá. Pero son cosas que podemos modificar. Claro, y además te están escuchando y seguramente mirando sus cosas. Están marcando a ver si es así o no. Sí, claro, porque son cosas que realmente podemos modificar en nuestra casa y que son decisiones nuestras. Claro. Porque ya no es si tengo fuerza, si no tengo fuerza, si tengo artrosis, si no veo bien. No, es realmente son cosas que son decisiones propias. Sí. Entonces, la cocina, a ver, nosotros organizamos nuestra casa y la cocina no es una excepción en un determinado momento de nuestra vida, que generalmente es en la juventud y que muchas veces es igual a como lo organizaban mis padres y como lo organizaban, yo qué sé. Sí. Entonces, en las heladeras tenemos la costumbre, porque se nos ocurrió a alguien en algún momento, que la carne va, bueno, alguna carne va en el freezer o va más arriba, las verduras van abajo, ¿no? Y en realidad eso corresponde también a decisiones. Lo ideal, y en las alacenas lo mismo, lo que está más arriba, lo que está más abajo. Todo lo que sea levantar los brazos por encima del nivel de mi cabeza y tener que llevar mi cabeza hacia atrás, es un riesgo para tener mareos y para perder la estabilidad. Lo mismo cuando tengo que ir hacia abajo, por debajo de mi nivel, y levantarme rápidamente. Claro, el tema uno se le imagina la heladera, ¿no? La verdura, va todo abajo, en los cajones de abajo. Porque se nos ocurrió. Claro. Porque un día, pero perfectamente puede ir al medio. Exactamente. Entonces, organicemos
pensemos, ¿qué es lo que uso siempre? Mi vaso, mi plato. ¿Somos 2 viviendo en la casa? Bueno, el fin de semana viene toda la familia, el fin de semana que saquen todo de allá arriba. Que se dediquen los demás a hacerlo. Pero lo que usamos en la diaria, vamos a tener lo que usamos más a mano. ¿Sí? El mueble, la semana pasada, y lo cuento acá porque seguramente me están mirando, lo hice con mis propios padres que tienen un mueble que fue diseñado para tener el microondas por allá arriba. Acá hay que hacer para tener microondas. Eso, por supuesto que la mitad de las veces se les caía la taza, pasaban muchísimas cosas. Y la resistencia porque el mueble tiene ese nicho para poner el microondas. Mi madre tiene uno igual. Bueno, finalmente cambiamos el microondas de lugar, pusimos unas plantas y quedó maravilloso. Y ahora es seguro. Pero el asunto es que está por encima. Entonces sacás la taza, a cualquiera le puede pasar. Claro. No estoy hablando de los adultos mayores. No. Le puede pasar a cualquiera donde pone en lugar las cosas. Exacto. Entonces, la casa es en función nuestra. No nosotros en función de la casa. Entonces, todo es movible, todo es cambiable y eso habla también de nuestra capacidad de adaptarnos a los cambios. Si realmente nosotros vemos en nosotros mismos, como personas mayores o como personas de mediana edad o de la edad que sea, que no estamos pudiendo hacer un cambio mínimo en la casa por nuestro propio bien, bueno, tenemos que revisar un poco nuestra capacidad de adaptarnos a los cambios. Hay un tema también que lo hemos hablado mucho, pero que es importante también, que es intentar de hacerlo lo antes posible. No llegar al problema para después actuar de urgencia y empezar a ver qué es lo que estoy haciendo mal, sino, bueno, ya tengo algún tipo de dificultad pensando en la rodilla, el codo, el hombro, tengo artrosis en la mano, en alguna articulación, bueno, ya empezar a tomar los recaudos, ir un poquito antes a eso y ver que si ya me está doliendo, notificarlo, o si vos mismo, en mi caso, por ejemplo, me doy cuenta que mi padre tiene algún problema en alguna articulación y le genera problema agacharse, bueno, empezar ya desde temprano a buscar una solución y no ante la urgencia y sobre todo después de una caída, porque después de una caída también sabemos que es bravo, es complicado porque me ha pasado de conocer gente que está muy bien en su estado de salud, tiene una caída y es en una cuestión de meses que se va a pique y es realmente una lástima porque a veces con un poco de prevención ya se hace un trabajo súper importante. Sí, exacto. Lo primero que tenemos que tratar de hacer como sociedad, todos, ¿sí? Y las personas mayores más, porque es como que están tan internalizados los estereotipos negativos asociados al envejecimiento y a la vejez, que todo es por el envejecimiento. Las propias personas van asumiendo cosas que no son normales, ¿sí? Porque no es normal andar cayéndose, no es normal caerse, no es normal perder la memoria, no es normal deprimirse, no es normal sentirse solo, no es normal. Totalmente. ¿Tá? Entonces, no es normal en la palabra de que porque sea frecuente, no es salud. No es una parte integral del envejecimiento. No está bien. Claro, no está bien. Entonces, y hay cosas que se pueden hacer. Total. Y entonces la prevención es lo más temprano posible en todas las edades. Pero a ver, esto iba a decir, o sea, por supuesto. Yo con 50 voy a llegar a mi casa y voy a hacer una visualización, a ver, o sea... empezar a tener en cuenta porque en realidad uno adapta todo cuando tenés nenes chicos. Claro. Porque uno adapta su vivienda cuando uno tiene nenes chicos, que ojo, que la punta, que esto, que lo otro. Entonces, está bueno que cuanto antes también se adapte para el momento de la vida de cada uno. Porque de eso se trata además la integración y la accesibilidad, que lo que les sirve a determinadas personas nos sirve a todos. A todos nos sirve tener las cosas a nuestro alcance, a todos nos sirve tener alfombras antideslizantes, a todos nos sirve tener sistemas de calefacción que no quemen. No son cosas especiales de las personas mayores, para las personas mayores. A todos los miembros de la familia les va a venir bien. Bueno, la verdad, me encantó la charla y los consejos. Espero que los televidentes hayan tomado nota, porque hay unas pautas que dio que están muy interesantes, muy interesantes. Así que te agradezco mucho, Soledad Vázquez, la visita a 8am. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Gracias.